Chicos, ¿cómo están? Buenas tardes. El día de hoy quiero compartir con ustedes un poco sobre el tema del futuro de la banca y para esto pues les preparé un poco de información, ¿no? Lo primero que tendríamos que tomar en cuenta es precisamente esta historia de los servicios financieros, ¿no? Los servicios financieros pues se han enfrentado varios cambios y la banca ha ido evolucionando a lo largo del tiempo, desde el uso exclusivo del papel en algunos casos hasta empezar con este asunto de la automatización con tarjetas perforadoras o con tarjetas magnéticas. Después vivimos el cambio que para nosotros fue disruptivo como un segundo cambio con las primeras computadoras personales, las redes, el Internet y el uso de los smartphones. Y pues por supuesto el último, ¿no? Que son la parte de las nuevas tecnologías como el blockchain, la inteligencia artificial, data analytics, big data y machine learning. Y pues todo esto ha revolucionado a la banca, le da un nuevo inicio, un nuevo tipo de banca que no estábamos alcanzando a predecir del todo, ¿no? Al final estas tecnologías pues son verdaderos cambios disruptivos en nuestra forma de trabajar y de operar, no solamente por la parte de la tecnología, sino porque se van complementando y combinando entre sí y eso hace que los cambios se vuelvan de una magnitud impresionante, se vuelvan exponenciales y pues finalmente si eso combinamos con el entorno económico que estamos viviendo y con la forma en que el cliente empieza a exigir los servicios, pues dan una necesidad en la banca de entender qué es lo que está pasando con el entorno y bueno, irnos preparando para los escenarios que pueden llegar a darse en el futuro. ¿Correcto? Ahora, yo traía por aquí una slide de preguntas para ustedes, donde la pregunta participativa era en México, ¿qué se hizo bien y qué se hizo mal, ¿no? Y la realidad es que podemos ver que pues México tiene una historia muy atípica en el sentido de la banca, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Pues tenemos esta historia terrible de la nacionalización de la banca en los 80s, donde, como ustedes vieron en los diferentes videos que les compartí, pues el presidente de la República, José López Portillo, decide que la mejor forma de tratar de salvar su reputación por todos los errores cometidos dentro del país, pues es a través de buscar un chivo expiatorio que en ese momento se llamó pues la banca, ¿no? Y entonces decide nacionalizar sin previo aviso y por supuesto muy fuera de la ley a la banca de los 80s con la excusa de que pues la banca había fomentado la salida de las divisas de nuestro país y adicionalmente con la excusa de que no estaban colocando suficiente crédito, ¿no? Y bueno, se nacionaliza la banca. La realidad es que a él ya no le toca dirigir la banca nacionalizada porque era su último informe. Entonces, a quien realmente le tocó dirigir la banca nacionalizada, pues fue a Miguel de la Madrid en su periodo de gobierno. La verdad es que a Miguel de la Madrid le va muy mal como presidente. Ese periodo es tristísimo con una inflación espectacular y pues le cayeron todas las plagas que le pudieron haber caído encima a ese sexenio, ¿no? Posteriormente, pues llega la época de Carlos Salinas de Gortari y Carlos Salinas de Gortari tenía, creo yo, muy fijo en la cabeza que esta nacionalización de la banca había sido un error, que definitivamente hay muchos servicios que no deben de ser proporcionados por el gobierno, se deben de manejar de manera privada
y empieza a privatizar muchas cosas que eran de gobierno y entre ellas, pues privatiza la banca. Eso sucede en el periodo de 94-95. Desgraciadamente la banca se vende no al que más sabe, sino al mejor postor. Y eso obviamente ocasiona que pues muchos de los bancos que fueron privatizados, pues al final de la historia de todas formas quebraran, ¿no? Entre el alto precio al que se vendió la banca y entre la falta de experiencia de algunos banqueros, pues llevó a muchas instituciones a tener que cerrar sus puertas. De hecho, a mí me tocó, estando en HCBC, en esa época vital, intervenir dos bancos, uno era Banco del Atlántico y el otro era Banco del Sureste. En ambos casos, estos dos bancos fueron adquiridos por parte de Vital y bueno, a nosotros nos tocó recibir las operaciones de estos bancos una vez que se decidió que se les iba a quitar la licencia de operación. Y solo unos años después, porque en realidad pues yo tampoco tenía mucha experiencia en esa época, pero fueron 4 o 5 años después de la privatización de la banca, empieza este proceso de extranjerización de la banca. Y en este proceso de extranjerización de la banca, la realidad es que pues sí tuvimos que enfrentar a algunos problemas, ¿no? El principal es que la gran mayoría de la banca o la banca representativa de México está en manos de grandes bancos extranjeros. El motivo que se dio para la extranjerización de la banca en ese momento fue que los capitales mexicanos no alcanzaban para cubrir estas reglas de capitalización que estaban exigiendo el Comité de Basilea y entonces que era mejor venderla a la banca extranjera. Sin embargo, lo que también es un hecho es que Bancomer hizo una oferta bastante fuerte sobre Banamex, lo que es ahora Citigroup y lo que es ahora BBV, ¿no? BBV, en ese momento Bancomer, quería adquirir a Banamex. Sin embargo, le fue negada esa adquisición y es por eso que al final de la historia Bancomer queda siendo parte de BBV y Banamex queda siendo parte de Citibank, ¿no? Eh, y bueno, esa es la historia que hoy tenemos en las manos sobre qué fue lo que pasó con la banca comercial en México. Yo les compartí a ustedes algunos videos que tenemos por aquí. El primero fue en 1982, la decisión del presidente, que habla prácticamente todo el video sobre esta terrible decisión de José López Portillo de nacionalizar la banca. El segundo video que compartí con ustedes fue privatización ex post, la decisión del presidente, que va más de la mano con la parte de la privatización de la banca en épocas de Carlos Salinas de Gortari. Y finalmente, pues viene ya el último de la serie, que es precisamente profundizar sobre la extranjerización de la banca. Eh, Ahora, ¿qué es lo que nos depara? Bueno, la realidad es que también con toda esta pérdida de pues 2 décadas entre los movimientos de la banca que se nacionalizó, privatizó y extranjerizó, pues la verdad es que nosotros perdimos mucho conocimiento y mucha historia y tuvimos mucho retraso en cuanto al manejo de la banca comercial, la banca que da servicio al público, ¿no? Hoy en día creo que también hemos aprendido de estos grandes bancos y hemos implementado las mejores prácticas pues en cada uno de los bancos, ¿no? No en todos, pero bueno, en la gran mayoría, ¿no? Entonces, pues lo que también es real es que hoy en día todos estamos enfrentando a nivel banca cambios y más cambios. ¿Por qué? Pues porque ha habido cambios en el comportamiento de los clientes, ha habido movimientos drásticos dentro de las economías, ha habido un crecimiento de la competencia terrible,
una intensificación de la regulación dada a la banca y por supuesto todo este asunto de la disrupción tecnológica que a todos nos ha agarrado como un poco mal parados, ¿no? Entonces, pues la banca se está cambiando, se está transformando, se está volviendo un reto el poder seguir operando como banca, el que cada una de los diferentes bancos a través de su banca comercial de un diferenciador, lo haga diferente a lo que recibimos de los demás, precisamente para concentrar y crear clientes legales y que no se vayan con la competencia, ¿no? Ahora, que estos factores pues tienen cosas muy específicas, como en el caso pues del comportamiento de los clientes, la realidad es que hoy en día, pues los clientes evolucionan muy rápido, se comportan de maneras diferentes y quieren las cosas hechas como a la medida, ¿no? Entonces, lo que queremos buscar dentro de la banca, pues es obtener la lealtad del cliente, ¿no? Finalmente, que la experiencia de operación y el servicio que le estamos dando a través de los diversos productos y servicios que se ofrecen dentro de la banca, pues sean para lograr que permanezcan con nosotros, que no se vayan con la competencia y que no sean leales. Por otro lado, pues la parte de la digitalización también ha sido muy importante. Obviamente, la banca se ha subido a ofrecer servicios por diferentes canales en línea y sin embargo, lo que es real es que pues estamos avasallados un poco por los nuevos bancos que traen toda esta tecnología de punta, que finalmente son más ágiles a la hora de adaptarse a lo que a lo que el cliente está esperando, ofreciendo pues una experiencia digital que además se vuelve como un poco justo a la medida porque es un servicio mucho más inteligente. Y además estos nuevos bancos, pues de alguna manera no tienen ningún problema en aplazar sus utilidades para fidelizar al cliente en la actualidad, ¿no? Entonces, eso también está generando una ventaja competitiva y pues la banca comercial tiene que decidir si se sube a este barco y sigue a sus competidores o se asocia con ellos precisamente para seguir manteniendo una parte del negocio, ¿no? Además, la realidad es que pues los usuarios también, los clientes, han tomado como mucho más conciencia sobre temas ambientales y temas sociales. Entonces, estos temas también van a ser importantes para lograr esta lealtad del cliente con nuestra marca como tal, ¿de acuerdo? En cuanto a la parte de los factores económicos, pues la realidad es que pues la situación económica ha hecho que pues la banca tenga que incrementar reservas, se tenga que anticipar a lo mejor a futuras pérdidas que puedan llegar a darse con el objetivo de no dejar de operar, ¿no? Y pues obviamente también los ingresos se ven afectados por los clientes morosos con toda esta pérdida de empleo, aunque ahora ya se está recuperando, adicional al efecto de las tasas de interés, que por supuesto van a afectar el margen futuros de los préstamos que va a dar la banca, ¿no? Entonces, todo esto obliga a que a lo mejor el crédito se empiece a restringir, o sea, haya menos otorgamiento de crédito, menos líneas de crédito, o se reduzcan lo que ya tenemos, y eso pues hace que el cliente de alguna manera, en vez de ser más leal a tu marca, empiece a tener desconfianza, ¿no? Entonces, bueno, también es una situación que la banca tiene que revisar para que precisamente pueda fidelizar a sus clientes y no repercuta en su propia rentabilidad en el futuro. La parte de los factores regulatorios es algo que siempre nos ha traído en jaque, como les decía, desde la época de la extranjerización de la banca, pues cada vez los reguladores nos regulan más como banca y ponen más atención a los riesgos que tenemos dentro del mismo modelo de negocio, sobre todo cuando estamos usando en este momento muchísima tecnología, la parte de la ciberseguridad y la parte de la protección de los datos personales, pues se toma muchísima importancia a la hora
de estar haciendo operaciones bancarias. Eh, la realidad es que pues los consumidores, los clientes nos están permitiendo de alguna forma compartir datos, ¿no? En estas aplicaciones informáticas y es por eso que es tan importante para el regulador que aceleren esta protección a la privacidad de los datos de los clientes, sobre todo por el peligro existente de ciberataques en los canales digitales, ¿no? En todos los servicios que pudiéramos tener dentro de la nube y por eso se va a intensificar pues estos requerimientos de los entes reguladores, ¿no? Y es por eso que pues, la banca también tiene que poner atención a este espacio para cumplir todos estos nuevos requerimientos, estas nuevas regulaciones que se están formando, ¿no? Y bueno, el último que creo que es el que más impacto tiene en todo esto, pues es precisamente la disrupción tecnológica, ¿no? Entonces, hay ahora muchas funciones digitales, la banca comercial, pues tiene que ir evaluando la tecnología para ir cuidar su rentabilidad, o sea, seguir teniendo un crecimiento rentable, pero que le permita a la vez ir preparándose para estos cambios que va a haber en el futuro respecto a la tecnología. Podrían llegar a asociarse con las fintech, ¿no? Para pues permanecer también, tener permanencia dentro del mercado. Y pues obviamente hoy en día, más allá del análisis de los datos estructurados, tenemos el análisis de los datos no estructurados, que es lo que hoy está en boga, ¿no? Que de alguna forma nos permite que todos nuestros productos y servicios sean un traje ajustado a las necesidades de cada uno de nuestros clientes y obviamente eso hace que toda la parte de estrategias de almacenamiento de datos, que tengamos mucho cuidado con la parte del manejo de los centros tradicionales de bases de datos y los servicios de las nubes, y pues tendremos que ir incrementando toda la parte de la seguridad y la escalabilidad de nuestros servicios como tal. Y bueno, pues al final la idea es tener muy definidos los perfiles de los clientes que vamos a seguir atendiendo a través de la banca comercial, pues identificando esos factores económicos, regulatorios y tecnológicos y pues a lo mejor hasta llegar al punto de revisar y redefinir pues el modelo de negocio con el que estamos operando y en dónde queremos competir. Por el otro lado, se recomienda, pues obviamente, hacer una creación de escenarios donde para poder sobrevivir y seguir jugando y tener una parte importante dentro del mercado, pues deberíamos de considerar por lo menos los siguientes factores, identificar cuáles son las señales de los diferentes sectores que me den alguna luz sobre las tendencias que pueden llegar a existir, ir investigando si estas tendencias van a ser globales o locales o sectoriales, identificar cuáles son los cambios potenciales que vamos a poder hacer, obviamente hacer un análisis del entorno social, económico, tecnológico, regulatorio y político, ahora sí generar estos posibles escenarios con toda la información que obtuvimos en los pasos anteriores y bueno, considerar los factores que vamos a tener en esos escenarios y también los supuestos que fueran pues improbables, que su probabilidad de ocurrencia pues sean básicamente nulos en nuestro modelo de negocio. Esta última, no, esta no es la última slide, por cierto, pero en esta slide lo que yo quiero compartir con ustedes es precisamente esta visión para el futuro, pues en el uso de la banca y cómo vamos cómo creo yo que vamos a trabajar en el futuro y cómo creen algunos especialistas, ¿no? En el caso de México, pues hay una alta competencia en el sector que busca conseguir precisamente la confianza y la fidelidad del cliente, se enfoca en esta oferta de servicios móviles, en la atracción del sector no bancarizado. Tenemos competencia de grandes tecnológicos como Google, Apple, Facebook, Amazon, Samsung,
en el mercado de pagos y en la parte de bancarización, y hay que mantener al cliente actual y ofrecer una experiencia al cliente que cada vez sea más satisfactoria para él. Por el otro lado, lo que también es real es que en el caso de la Unión Europea, pues la banca tiene ecosistemas digitales que son muchos más maduros que los que tenemos nosotros. Nosotros seguimos pagando ese gran retarazo que tuvimos por este esquema de nacionalización, privatización, extranjerización. Hay una atracción de fintech aumentando el portafolio de los productos financieros y no financieros. Hay plataformas de soluciones integrales, ¿no? Single Market en Europa, y las soluciones están basadas en nuevas tecnologías y en el uso de tecnologías exponenciales. Y eso es finalmente lo que nosotros queremos lograr, pero vamos como un pasito atrás. Por el otro lado, no quiero dejar de mencionar que desgraciadamente en estos 2 últimos años hemos tenido 2 instituciones intervenidas por la administración, ¿no? Y que pues obviamente al final pierden la licencia para operar como banco. Entonces, uno de ellos es Banco Accendo y el anterior fue el año pasado, precisamente, Banco del Ahorro FAMSA, ¿no? Y entonces, pues Accendo era un banco que era Investabank y Credipresto. Era un banco bastante pequeño, ¿no? Que daba sus servicios a través del Internet. Y pues el gran problema que tuvo Accendo, pues es haber realizado todas las operaciones que no están autorizadas para tratar de capitalizar al banco. Otra vez este problema de la regulación. Y pues obviamente daba desde préstamos a personas relacionadas, el gobierno corporativo no funcionó para nada y sus transferencias pues empezaron a levantar sospechas entre los reguladores y pues obviamente eso hizo que al final pues el organismo regulador decidiera intervenirlo. Lo que tenemos que decir es que tanto FAMSA Ahorro como Accendo pues eran instituciones bastante pequeñas dentro de nuestro sistema. Accendo solo representaba el 0.08% del sistema y pues obviamente eso no va a poner en riesgo al sistema bancario, ¿no? Esa es la realidad, ¿no? Mientras los grandes bancos, los too big to fail, se encuentren bien capitalizados, pues todos confiamos en que no va a pasar nada, no nos pone en riesgo como sistema financiero. Sin embargo, lo que es real es que pues siempre nos queda la duda, ¿no? En este caso, en el caso de Banco Accendo y de Banco FAMSA, pues la realidad es que el IPA va a cubrir pues los ahorros, ¿no? A través del seguro que existe. En el caso de Accendo es el 96% de sus ahorradores. En el caso de FAMSA era un poco menos, pero de todas formas, al final de la historia, pues la gran mayoría de los ahorradores están cubiertos, sin dejar de mencionar que todavía los ahorradores de FAMSA que exhibían ese seguro, pues no han visto el pago, ¿no? Y lo que es real es, pues estos bancos que son intervenidos y que al final son liquidados, se les quita el permiso, se les revoca el permiso para ser bancos, pues dejan de operar y obviamente dejan al descubierto pues a la gente que participó dentro de ellos, específicamente a la gente que no alcanzó a cubrir sus ahorros con este seguro del IPAF y el organismo regulador tiene la obligación de liquidarlos, pero seguramente pues los últimos que recuperarán sus ahorros serán estas personas, ¿no? Porque hay que pagarles a todas las demás gentes que intervienen en los derechos sobre la liquidación, ¿no? Entonces, lo que es claro, y eso es para todos, el mensaje es, pues estos son bancos bastante pequeños, ¿no? No son buenos modelos de negocio y pues obviamente terminan quebrando, pero eh, levanto un poco alerta. ¿Por qué? Porque aun cuando sean bancos pequeños, pues los organismos reguladores también deberían de estar al pendiente de ellos, por un lado, y obviamente el IPAP pues ha podido hacer frente a estos problemas a través de su seguro, pero ¿y qué pasaría si fuera un banco grande?
¿En qué situación los pondría? Con esa pregunta abierta, sin ser alarmista ni nada, porque creo que estamos todavía bastante lejos de ello, los bancos están bastante bien capitalizados, esa es la realidad. Hoy prácticamente todos tienen más del 10.5% y además todos atienden al asunto de su capitalización suplementaria de acuerdo al riesgo. Sin embargo, pues siempre queda la pregunta abierta, ¿de acuerdo? Fue un gusto, chavos, compartir este tema con ustedes. Espero verlos pronto. Muchas gracias. Adiós.